Muchas personas ignoran el mundo legal hasta que surgen los problemas. Hoy vamos a revisar diversos aspectos legales de la vida diaria. Soy Alma, tu abogada. Que inicie la consulta. Hola mis juristas, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en el canal de Alma, tu abogada, y el día de hoy vamos a hablar sobre la reforma judicial por un funcionario público del Poder Judicial Federal. Es el licenciado Daniel Sánchez. Muchas gracias por aceptar venir a mi podcast. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí vamos a hablar el día de hoy qué es la reforma judicial, cómo nos puede afectar a nosotros como ciudadanos, el por qué hay oposición de la reforma y en caso de que se hiciera, o sea, en qué sentido es como se pudiera beneficiar. Entonces aquí el licenciado es el que nos va a explicar un poquito del tema. Él está un poquito más empapado con todo esto. Muchas gracias. La reforma judicial puede ser vista de distintos campos. Si lo queremos ver del lado de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, hay una incidencia en los derechos laborales, precisamente con la eliminación de algunos fondos y fideicomisos que han sido formados con ahorros de la propia clase trabajadora. Entonces, ustedes se han ahorrado dinero y los quiere eliminar el gobierno, y esos ahorros, ¿a dónde se van a ir? Precisamente se van al gobierno federal. Okay. ¿Sí? Por otra parte, y creo yo que algo muy importante, es la eliminación de la carrera judicial. Déjame te explico. Cuando tú entras a una empresa a trabajar, existe algo que se llama escalafón. Claro. ¿Sí? Tú vas entrando y conforme a tu antigüedad y los cursos o el aprendizaje que vas obteniendo, pues vas subiendo de puesto y evidentemente va mejorando tus percepciones. Bueno, en el Poder Judicial de la Federación uno entra, bueno, en mi caso yo entré desde el meritorio. Esto es, trabajé algún tiempo sin recibir un solo salario. ¿Cuánto tiempo tienes de carrera judicial? Tengo 24 años. 24 años. Así es. Entré al Poder Judicial sin recibir un solo salario hasta que se dio la oportunidad de un nombramiento de oficial judicial. ¿Y cuánto tiempo pasó para que pasara eso? 2 años. No, para de meritorio a oficial judicial, ahí pasé 6 meses. Sin recibir un solo sueldo. Y, por ejemplo, en el caso de mi esposa pasó 1 año y medio en Morelos. ¿Sí? Ahora esta figura de meritorio ya se encuentra regulada. Ahora lo que se invita son a todos los estudiantes de las universidades a ser practicantes. Y eso se logra el meritorio y además se les da una aportación económica. Okay. Ahora, la figura de oficial judicial hoy por hoy se encuentra regulada por otras subdivisiones, que es de la oficial judicial A hasta oficial judicial F. Posteriormente, una vez que apruebas los exámenes de admisión, puedes tú acceder a la categoría de actuario si presentas los exámenes y los cursos y los apruebas. Después de que presentas tu examen de actuario, puedes llegar a ser secretario de juzgado o de colegiado. ¿Sí? ¿Y esos exámenes se abre cada año? ¿Cada cuánto se abre? No, son muy seguidos. En el año puede haber 4 exámenes o puede haber 3, dependiendo del presupuesto. ¿Ok? Una vez que ya eres secretario, pues evidentemente uno quiere seguir en esta carrera judicial. Digo, pero, por ejemplo, esos exámenes son los que quisiera que se explicaran un poquito. ¿Son exámenes fáciles? ¿Son exámenes donde tienes que prepararte con algún curso? ¿Son exámenes de conocimiento prácticos? ¿Cómo son? Mira, por ponerte un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro de oficial judicial, que es la categoría más baja. En la última convocatoria se registraron más de 6,000. De hecho, tuvieron que cerrar ahí el número porque ya no podían aceptar más y únicamente pasaron 600. El examen. De 6,000 pasaron 600. Así es, solamente para ingresar al curso. Ok. ¿Sí? De esos 600, hay un promedio más o menos que van a aprobar unos 200. Más o menos. De ahí ingresas a una lista. Una lista a nivel nacional, en donde se abra algún puesto, te pueden llamar y te pueden decir, aquí hay un puesto. Por ejemplo, si yo vivo aquí en Tijuana, me dicen, se abrió un puesto en Morelos. Me tengo que ir a Morelos a vivir, a rentar, todo para poder ejercer. Se da la preferencia al circuito al que te encuentres adscrito. Esto es, si te llaman de Mexicali o Ensenada, tienes que ir, o si no te sacan de la lista. Pero tú puedes acceder si es que se abre alguna oportunidad, por ejemplo, como ha sucedido en Morelos, tú te puedes ir a Morelos. Ahorita tenemos un problema aquí en la ciudad, que los oficiales que pasaron esos cursos dicen, ay caray, los horarios están muy largos, la carga laboral es demasiada.
y no tenemos oficiales judiciales. Ahorita sería un buen momento para invitar a la ciudadanía que se inscriban a esos cursos, porque se están viniendo de otros estados, precisamente porque aquí se les hace muy pesada la carga laboral. Por ejemplo, ¿qué horarios tienen? ¿Por qué esa carga laboral? Mira, en el Poder Judicial existe un código no escrito, ¿sí? En donde se dice hay horario de entrada, más no de salida. Okay. Tenemos un horario que es de 9 a 6, documentalmente. Pero, derivado de la pandemia, nos empezaron a prestar computadoras o nos empezaron a habilitar determinadas aplicaciones para, desde la casa, acceder a la computadora de nuestro juzgado y hacer los acuerdos o las correcciones pertinentes o que hayan quedado pendientes, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, a mí me puedes ver salir a las 6 de la tarde, muy probablemente de mi trabajo, pero de ahí me voy a mi domicilio y a seguir proyectando, porque tengo el acceso a mi equipo de cómputo de mi oficina, y porque una sentencia no la hago en el horario laboral. En el horario laboral estoy atendiendo a abogados que, mira, siempre llegan abogados a quererte dar alegatos de oídas y pues uno los atiende, vaya, pero además tienes el trámite del día, sí, los acuerditos del día hay que estarlos haciendo. Entonces llega un momento en que tu horario laboral no te alcanza para hacer una sentencia. Las sentencias que los litigantes hoy por hoy están recibiendo, las hacemos en nuestras casas los fines de semana o los puentes. O sea, trabajan siempre como hasta las 12, o sea, de 9 a 12 de la noche, de 9 a 9. Pues yo he terminado más tarde. Yo a veces nada más duermo unas 3, 4 horas al día. El fin de semana de plano, ahí sí, es cuando me levanto más tarde y aún así le dedico uno de los 2 días del fin de semana para poder seguir proyectando. Ok. Bueno, entonces nos regresamos. Después de pasar esos exámenes, vas escalando a los diferentes puestos, porque la gente cree que los puestos que tienen ustedes son, primero, privilegiados, porque no hacen nada. 2, que ganan muchísimo dinero. Y 3, que los pone siempre el compadre. Vamos por partes. Acabas de mencionar primero lo de los privilegios, ¿cierto? Bien, mira, mucha gente no lo cree, pero por ejemplo, mi familia tiene un origen de que eran recolectores de basura en la ciudad de Tijuana. En aquellos tiempos el municipio abrió lo que es el rastro municipal, antes era parte del municipio, y mi familia se colocó, 2 familiares se colocaron ahí y trabajaban en el rastro. Entonces mis orígenes son totalmente precarios, ¿no? Mi papá empezó a estudiar una carrera comercial, de ahí bancaria y demás, entonces privilegio, pero yo no sé de dónde. Yo tuve una educación pública, como casi te puedo asegurar que un 80% de los que pertenecemos al Poder Judicial en el Estado, provenimos de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, pues privilegio, no sé de dónde. No sé dónde, para empezar. En segundo lugar, yo no tengo un apellido ni tengo recursos económicos como para llegar a donde he llegado. En ese tipo de trabajos, dado los exámenes, te pones al par con cualquier persona, sea de cualquier clase social. Y yo creo que el Poder Judicial siempre se ha distinguido, contrario a lo que mucha gente piensa, en que se trata a todos por igual, siempre y cuando puedas aprobar los exámenes. Ese es el gran obstáculo. Y esos exámenes no los ponen aquí o no son realizados aquí. Bueno, sí los ponen aquí, pero vienen de México a hacerlos. Sí. O sea, no es como que puedas el acceso tan fácil de decir, ay, conozco al que revise el examen. No se puede. O sea, y en serio, yo invito a cualquier persona, a cualquier abogado, porque ahora se pide que seas abogado, que tenga esa duda, que se presente a hacer los exámenes. Están las convocatorias en el portal del Poder Judicial, que se presente a hacer los exámenes y vea el nivel de estudios que hay que dedicarle para poder pasar esa etapa, ¿sí? Y ahorita te estoy hablando nada más de lo que es para oficial judicial. Ya ni se diga para secretario y mucho menos los exámenes de juez, que es lo que nos están quitando ahora. Sí, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Usted actualmente es secretario de acuerdos, ¿y cuáles son sus funciones las que hace ahorita en el Poder Judicial? Bueno, como secretario de juzgado, yo doy fe de los actos del titular. Bueno, quienes se dedican al litigio pues saben que los secretarios, en ellos descansa la elaboración de los acuerdos y la presentación al titular, que es quien los autoriza o no. En mi caso particular, yo me encuentro en el área de proyecto. Yo solamente realizo sentencias y se las propongo a mi titular. Y ya mi titular me dice si va en ese sentido o lo quiere que se lo modifique o le haga algunas, o le cambie incluso el sentido. Claro. Sí, la decisión final son de mis titulares. Entonces, uno nada más propone de acuerdo a la experiencia y al sentido jurídico y, pues bueno, presenta su proyecto de sentencia. Ok.
Actualmente, pues se viene una reforma, ¿no? La gente quiere saber por qué nos afecta a los ciudadanos esa reforma, más que nada por qué nos afecta a los ciudadanos y por qué les está afectando tanto al Poder Judicial, y si están a favor o en contra de esa reforma, del todo, en contra o a favor del todo, o queremos saber, tener un poquito más de contexto, porque a mí me preguntan diario, yo siempre los apoyo con el tema de la reforma, pero no sé cómo explicárselos, y me gustaría que usted lo... Es que mira, es un tema muy amplio. Ahorita te estoy dando el punto de vista de la clase trabajadora, pero si quieres también tocamos los otros puntos de vista, Sí. o los campos en los que incide esta reforma. Sí, en toda la ciudadanía. En toda la ciudadanía. Mira, como ya te habrás dado cuenta, para poder llegar al puesto al que estoy, he hecho un recorrido de experiencia y de estudios y de carrera de 24 años, y he presentado mis exámenes para juez. He quedado a 2 décimas de ser titular juez de distrito en materia mixta. He quedado también en la parte final, en el último, de ser juez laboral, y recientemente juez penal, que también en el último de los exámenes, ahí me fue mal, te soy totalmente honesto, pero son exámenes que, por ejemplo, en el examen laboral fue a nivel nacional, fue abierto a cualquier litigante que quisiera o pretendiera ser juez. Fuimos 3,600 los que nos inscribimos, iban a pasar la primera etapa 150 y nada más pasamos el primer examen 124. Entonces tú te mides a nivel nacional con lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y evidentemente quienes ya resultan ganadores para 20, 50 plazas, ¿sí? Son las mejores calificaciones. Entonces son lo mejor de lo mejor. Yo le pregunto a la ciudadanía, si te van a resolver tu asunto, ¿por qué te molesta que quien te vaya a resolver se haya medido a nivel nacional y que sea lo mejor de lo mejor? ¿Qué es lo que sucede ahora con la reforma? Ahora lo que se pretende es que quienes lleguen a ser juez o magistrado, a nosotros ya nos quitaron la oportunidad entonces, ¿sí? Porque nosotros no somos políticos. Parte del código no escrito que te acabo de comentar es que nosotros no debemos de ser ni políticos ni debemos ser sociables. Yo tengo 2 amigos nada más, 2 amigos. ¿Sí? Entonces, ahora va a llegar, por ejemplo, y vamos a ponerle un nombre ficticio para no entrar en controversia, va a llegar Margarita Zabaleta, ¿sí? Que se encuentra respaldado por un grupo de paracaidistas o un grupo de taxistas. ¿Sí? Y vamos a suponer que este grupo de paracaidistas invade determinados terrenos, el dueño de esos terrenos se va al orden común a reclamar y le viene sentencia en contra. Se va al amparo, ¿sí? Y le va a tocar resolver a Margarito Zabaleta, ¿sí? Quien se debe a estos paracaidistas que le dieron su voto para llegar al puesto de juez. Yo te pregunto, ¿cómo crees que va a resolver Margarita Zabaleta? Esto se va a viciar. Va a empezar a haber favoritismos, va a empezar a ver estos favores que se deben como los políticos que ahorita que pues obviamente en una campaña política luego pides recursos a personas que luego ya les debes compromisos, y eso es lo que va a empezar a pasar con el Poder Judicial, y es lo que la gente no entiende. Eso es lo peligroso de la reforma. Eso es como parte trabajadora, como parte juzgadora. Déjame te digo, yo no soy juzgador, he estado a punto, no lo soy, estoy totalmente abierto, ¿sí? Sí, claro. Pero los juzgadores dicen, oye, espérate, yo tengo tantos años de carrera judicial. A mí, por ejemplo, ellos cuando llegan al puesto de juez o magistrados, los mandan mínimo 2 años fuera de su circuito para romper lazos de amistades. O sea, de su circuito fuera de su ciudad. O sea, de aquí de Tijuana te mandan a Cancún, allá a Quintana Roo, bueno, si bien te van, ¿no? Hasta allá. Sí, a cualquier parte del país. Para que no tengas un conocido aquí, ahí, y que se empiece a viciar ese tema, ¿no? Ya hasta entonces, que pasan esos 2 o 3 años, puedes pedir tu regreso a tu ciudad. Y mientras estás fuera de la familia. Mientras estás fuera de la familia o de tus amistades, ¿sí? Con la reforma se dice, no, ahora es voto popular respecto de gente que está en el circuito y solamente quedas en el circuito. Entonces vas a seguir manteniendo esos lazos de compromisos o de amistades con esas personas que a la hora de resolver va a afectar tu objetividad y tu imparcialidad. Como juzgadora, o los jueces están diciendo, oye, espérate, ¿cómo que me vas a cesar? Si tantos años de estudio, de maestría, de especialidades y doctorados, y ahora vas a decir adiós. Ahora viene lo más peligroso, y es que lo que la gente no ha podido entender.
Vamos ahora a verlo del lado de la ciudadanía. ¿Cómo le afecta a la ciudadanía esta reforma? Bien, México, el Estado mexicano, solito, nadie lo obligó, se comprometió en un tratado, el TEMEC, ¿sí?, a un capítulo de acceso a la justicia. Se comprometió con Estados Unidos y Canadá a tener jueces imparciales. De ahí derivó en que esos países hicieran aportaciones al Estado mexicano. ¿Para qué querés? Para cambiar el sistema penal acusatorio ahora, lo que es el sistema penal acusatorio, en la implementación de salas, en la capacitación del personal, pero además, lo actual, en la implementación del nuevo sistema laboral. Estos tribunales, estas capacitaciones que reciben esos jueces, tienen un apoyo económico de estos dos países, Estados Unidos y Canadá. De ahí el pronunciamiento de los embajadores de Estados Unidos y Canadá y de sus respectivas cámaras de comercio, que dicen, oye, espérate, si tú me vas a cambiar las reglas del juego a como habíamos acordado, me preocupa porque entonces cuando alguna de mis empresas tenga algún problema con el Estado, porque nosotros resolvemos asuntos con el Estado, pues yo voy a estar en indefensión. Exactamente. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Fuga de capitales. Ve cómo se está depreciando el peso. Y evidentemente va a provocar desempleo en el momento en que las empresas decidan retirarse. Entonces, esto puede ocasionar no solamente un desempleo a nivel estatal, a nivel nacional. Es un peligro esta reforma y es lo que la ciudadanía muchas veces dice, no, nada más les afecta a ellos. No, señores, nos va a afectar a todos. Si tú compras dólares para ir incluso a Estados Unidos, desde ahí ya te va a afectar. Si tú trabajas en una empresa norteamericana o canadiense, corres un grave peligro. Tu estabilidad laboral corre un grave peligro. Sí, lo que mucha gente obviamente no sabe porque no sabe de derecho es que hay muchas instancias desde que tú llegas a un juzgado civil hasta a defender tu terreno, a defender algún derecho de tus hijos, a defender a algún patrimonio o a algún derecho que tú sientas, que hay muchas escalafones de instancias. Y una de las instancias más altas es el amparo. Y el amparo es el que te protege de tus derechos como persona y es el que vela como porque siempre la Constitución esté pues implementándose a cada paso y en cada derecho. Sí, mira, nosotros, contrario a lo que la gente o el común de la gente piensa, o la línea argumentativa presidencial ha pretendido ser del conocimiento de la población, nosotros no conocemos los asuntos de Juanita con Pepito. El asunto entre particulares lo ve el fuero local, totalmente ajeno a nosotros. Ni tampoco somos ni fiscalías ni procuradurías. Nosotros estamos en un nivel federal en donde analizamos si la autoridad, únicamente la autoridad, realizó su acto conforme a derecho. Entonces, nuestro análisis es, a ver, autoridad, ¿actuaste conforme a derecho? Sí o no. Es todo lo que analizamos. No vamos a analizar conflictos entre A o B, o que si me robaron, o que si me secuestraron. No. Evidentemente existe un área que es el proceso penal federal, claro. Pero el grueso es el amparo, y son actos de autoridades, ¿sí? Está también la línea argumentativa que dice, no, ustedes ganan mucho, que es el otro punto que tú tocabas, los privilegios. Mira, yo hoy por hoy te puedo decir, y eso tampoco no lo sabe la ciudadanía, que nuestro sueldo, yo considero que no es un privilegio. Nuestro trabajo es de alta especialización. Nosotros tenemos que estarnos capacitando de forma continua en la única escuela judicial. Es la única escuela en donde te prepara para impartir justicia, ¿sí? No hay otra en el país. La tenemos nosotros en el Poder Judicial y constantemente nos está impartiendo cursos. Es muy fácil y además son cursos abiertos a la población. Sí. Cualquiera que se quiera capacitar lo puede hacer. Y por ejemplo, hay cosas que no saben, pero normalmente los puestos de jueces y magistrados son personas un poco introvertidas, son perfiles como personas que pues no tienen tantos amigos, no son tan populares. O sea, yo conozco muy pocos jueces, bueno, no conozco ningún juez federal ni un magistrado federal, siendo sincera. Nada más los que he visto a lo mejor en alguna entrevista, pero normalmente son personas como más introvertidas. O sea, ¿cómo un perfil que requiere eso,
cómo está pidiendo ahora que seas por elección popular, donde le tienes que caer a gente, bien a gente que pues ni siquiera interactúas y no está mal interactuar, sino es de que vas a tener que salirte de tus labores de estudio para poder decir a ser reina de carnaval ahora, o sea, parece como que ni que fuera un concurso para ser reina de carnaval, o sea, estamos hablando de quien imparte la justicia y más bien sería lo mejor implementar más filtros en el Poder Judicial, o qué es lo que usted propondría para que esta reforma no fuera tan tajante. Mira, el Poder Judicial siempre se ha adaptado a cualquier tipo de reforma. Claro. Este sexenio nos ha tenido en una austeridad muy extrema y no obstante eso nos hemos ajustado a ella. Simplemente esta reforma es totalmente absurda porque privilegia la política. O sea, ahora resulta, fíjate, que van a empezar a aparecer, vamos a ponerle así, anuncios donde me vas a ver si es que quiero participar con mi familia, todos portando el mismo suéter, enfrente de una chimenea de mi casa y hablando bonito y todos sonriendo robóticamente, ¿no? Claro. Realmente eso es una hipocresía. En el Poder Judicial, y te comentaba hace rato del código no escrito, tienes que ser apolítico y tienes que ser poco sociable, precisamente para que no exista oye, tú me conoces, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal fiesta? Tengo un asunto en tu juzgado. ¿Sí? Oye, tú te debes a mi partido político, este asunto tiene que salir así. Eso es lo que se trata de evitar. Por eso es que la gente dice, no, pues son gente muy introvertida o es gente que no se abre a la sociedad. Sí tenemos que hacer algo derivado a esta necesidad de dar a conocer nuestro trabajo, algo tenemos que hacer. Claro. Pero definitivamente tiene que estar separado de los grupos de poder o de los partidos políticos. Tenemos que idear la forma de que la ciudadanía conozca nuestras sentencias. Hoy por hoy te puedo decir que durante la pandemia muchas personas fueron vacunadas precisamente porque acudieron a nosotros. Y nosotros, bueno, o mis titulares otorgaron sentencias de amparo para que estas personas fueran vacunadas. Que eran ciudades vulnerables, como gente con autismo, menores de edad. Incluso, fíjate, mucha gente dice, ay, que son asuntos muy, muy particulares. No, espérate. Fíjate que tuvimos un asunto en donde una persona dependía de un aparato de respiración y estaba conectado y llegó a la CFE a quererle cortar la luz. Pues evidentemente ahí entró el Poder Judicial. En cuestiones ahora con el anterior gobierno del gobernador Bonilla, que se fue de forma muy salvaje en contra de empresarios y les cortaba el suministro de agua o el drenaje, pues acudieron con nosotros. Pero fueron actos de autoridad, ¿sí? Y hoy por hoy, para quienes dicen, ay, qué suave, siguen recibiendo sus sueldos y están en paro, no, espérame, seguimos trabajando todos aquellos actos del artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo, como son torturas, incomunicación, desaparición forzada de personas, lo que ya te comenté de servicios básicos y de salud. Hay personas que el IMSS los tiene de un mes a otro, que no te puedo operar porque la sala de urgencias está en reparación, que no te puedo operar porque no tengo los suministros, que no te puedo operar, y hemos tenido un sinfín de asuntos. Y el amparo lo puede resolver. Claro, porque los obligamos, oye, dime tú en qué te estás gastando tu presupuesto, que le dices a un ciudadano que ha pagado sus cuotas día a día para no acceder a la justicia. ¿Sí? Y es ahí donde se consigue el propósito de ese ciudadano, el obtener salud, el obtener los servicios básicos, ¿sí? Para eso estamos. Ok, bueno, ¿en qué punto estamos de la reforma? ¿Pasó o no pasó? Supe que hubo una suspensión por ahí. ¿En qué punto estamos y qué es lo que piden ustedes? Mira, ahorita está, de hecho, en la Ciudad de México, el movimiento rodeó o cerraron los accesos hacia la Cámara, ¿no? Estamos en ese punto. Una vez que se apruebe, porque se va a aprobar, lo van a aprobar, tienen que ir a los estados, porque como es una reforma constitucional, tienen que ir a 17 congresos a que sean aprobados por ellos. Son 17, y una vez hecho lo anterior, pues bueno, ya entra como ley. Nosotros vamos a seguir. Esa es una aberración. Nosotros estamos preparados. Incluso hoy por hoy te puedo decir que estamos preparados
para estar en paro todo el año. Ok. Todo el año, estamos listos. O sea, no tenemos, habría que ver si esto continúa, cómo vamos a hacer para el siguiente año, pero hoy por hoy te puedo decir que estamos listos para seguir en pie todo lo que resta del año. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes piden? Que no pase la reforma, me imagino, pero en caso de que pasara, o sea, ¿qué modificaciones solicitan o qué es lo que se pide actualmente? ¿Qué es lo que solicita el Poder Judicial? La reforma debe de caer totalmente. Totalmente. No estamos pidiendo una negociación, no debe caer totalmente. ¿Por qué? Porque es una invasión a la división de poderes. Mira, hay derechos pétreos, ¿sí? Derechos que no pueden ser modificados de esta manera. Vamos a poner un ejemplo muy tonto si tú quieres. Imaginemos que el día de hoy, por la mayoría que tiene Morena, decide que toda entrevistadora que realice alguna entrevista con alguna persona que hable en contra del gobierno merece la pena de muerte. Vamos a poner ese ejemplo muy tonto, ¿no? Un ejemplo muy tonto. ¿Tiene mayoría Morena? Sí. ¿Lo va a aprobar? Sí, lo aprobó. Pero, caray, ¿es correcto? No, claro que no. ¿Qué derechos están ahí vulnerando? Bueno, pues, libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad de asociación, muchas libertades que ya se han ganado, que son la columna de nuestra democracia. Claro. Entonces, lo que pretende el Ejecutivo por medio del voto popular es una incidencia en la división de poderes. Nada tiene que ser el Ejecutivo nombrando, por ejemplo, al Tribunal de Disciplina, que es la que va a sustituir al Consejo. ¿Qué es el Tribunal de Disciplina? Es un órgano colegiado nombrado por 5 magistrados por el Ejecutivo que va a analizar las faltas del personal. Pero, sobre todo, y está así como muy dedicada, es, tú juez, emitiste una resolución que afecta al interés social, entonces se te va a instaurar un procedimiento y pues se te puede desde amonestar hasta cesar. Pero, caray, entonces tu criterio va a estar siempre limitado a no molestar al Ejecutivo. Ojo, nosotros resolvemos asuntos de autoridades y regularmente son del Ejecutivo. Entonces, ¿qué va a decir un juez? No, yo no quiero problemas, yo no voy a resolver en contra del Estado. Entonces, a la hora que te llegue el cobro de un impuesto predial de 100,000 pesos y no, pues no lo voy a conceder el amparo porque no quiero tener problemas con el Ejecutivo Municipal. Y va a empezar a haber muchas arbitrariedades de las autoridades. ¿Qué va a pasar ahora con, bueno, ahora ya modificaron incluso la sobretasa, pero en el 2023, 2022 y 2021, ¿cómo estuvieron los empresarios batallando con la sobretasa al impuesto sobre remuneraciones? O sea, un impuesto te dicen, no vamos a crear más impuestos. Ok, pero te crean una sobretasa. Y no solamente una sobretasa, te crean una segunda sobretasa. No, pero yo no estoy creando más impuestos. ¿Qué va a pasar ahora? No, pues no le voy a pegar al gobierno del Estado porque pongo en peligro mi trabajo. ¿A eso me van a llevar? Sí, es al camino que nos están orillando. Así es. O sea, el gobierno definitivamente no puede tener, bueno, el Ejecutivo no puede tener todo el control de todos los poderes. Ese es el punto real de esta reforma. O sea, no se puede tener poder. Por eso cada poder tiene su independencia, por eso se crearon en su momento, por eso hubo tantas luchas, revoluciones, tanta lucha por esta democracia que a lo mejor no es perfecta y se tiene que ver cambios y pulir y poner filtros, pero no de esta manera, no tan tajante, creo yo. Tenemos otra situación en la Corte. En la Corte, ahora se cambia el término designación por elección. En la Corte, fíjate cómo funcionan las cosas. Bueno, dependiendo del número o el tipo de ministro correspondiente, existe una terna propuesta por el Poder Judicial que se manda al Senado, pues ahí se escoge quién. El Ejecutivo después también tiene un número determinado que dice, pues esta es mi terna, ¿no? Y pues ahí tenemos, por ejemplo, que por parte del Poder Judicial tenemos una Norma Piña, una ministra Norma Piña, que tiene carrera judicial, que fue juez y una carrera judicial impresionante. Y cuando ha mandado su terna el Ejecutivo, pues tenemos una Lenia Batres, ¿sí? Ahora, dices tú, bueno, pues seguimos igual. No seguimos igual, porque ahora el Ejecutivo va a nombrar a 10 candidatos, el Legislativo va a nombrar a otros 10, 5 de la Cámara de Diputados, 5 de la de Senadores, y el Poder Judicial va a nombrar a 10 candidatos, y de ahí van a salir los correspondientes ministros. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a poner, ¿qué va a pasar
si el Ejecutivo nombra o propone 10 leñabatres y que resulta que gana 10 leñabatres, pues imagínate la calidad de corte que vamos a tener, la calidad de Suprema Corte que vamos a tener. La otra manera, el otro sistema es, pues bueno, ok, pero pues, nombraste una leñabatres, pero aquí tenemos una norma piña y hay un contrapeso. Claro. ¿Sí? Que al final son criterios diferentes, Así son personalidades es. diferentes, y el punto es que existe este contrapeso siempre en la justicia para que no todo sea intransigente y que pues la gente también pueda disponer de sus derechos pues personales, ¿no? Básicamente. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado, por aceptar estar en este espacio. Téngalo por seguro que esta entrevista va a salir y pues muchísimas gracias en lo que podamos apoyarlos. Muchas gracias por el espacio y si me lo permites, invitar a la sociedad que se siga uniendo a este movimiento. Sí, claro. Gracias, mis juristas. Si llegas hasta el final, dale like y espero tus comentarios.